Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Luego de que hemos vivido jornadas electorales, no hay cómo dejar de hablar del tema económico. Por esa razón tenemos como invitado al doctor Luis Calero, con el que vamos a hablar fundamentalmente sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero qué pasa con el crudo ecuatoriano, que es el principal ingreso al país. No podemos dejar de mencionarlo, sobre todo cuando firmamos acuerdos y a veces dejamos de lado la parte de hidrocarburos. ¿Qué sucede? Es parte del acuerdo, cómo se proyecta este año que acabamos de vivir el primer trimestre, pero hay que ver las proyecciones del 2019. Bien, gracias por la invitación. Qué bueno que retomemos el Ecuador real, porque el Ecuador real es esto. Es la economía y son los problemas económicos que tiene que afrontar permanentemente, especialmente en los últimos años el deterioro ha sido significativo y el actual gobierno, entiendo, está en algunos aprietos, y para solucionar eso ha hecho un acuerdo con el Fondo Monetario. Y se habla de que vamos a estar dentro de lo que contempla la Constitución, dentro del 40% en endeudamiento del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Es real? ¿No es real? Hay muchas cifras que se lanzan, pero lo único que sabemos de ecuatorianos es que cada vez tenemos que endeudarnos para cumplir el día a día del gobierno. Mire, si fue una de las objeciones del actual gobierno respecto al anterior, que el techo de la deuda se había sobrepasado con alguna holgura, lo lógico es que para reducir ese exceso usted tenga que o incrementar significativamente el PIB o reducir la deuda pagando. No hay otra forma. O producimos más o debemos menos. Pero así de simples. Entonces, vamos al asunto petrolero para ver si es que eso va a contribuir de alguna manera. Y yo tengo serias dudas de que ello vaya a ocurrir, porque está previsto en la planificación cuatrianual, está previsto para este año una producción en el orden de los 565,000 barriles diarios promedio. ¿Sí? Y en la actualidad estamos con algo así como 523,000 barriles diarios. Entonces nos toca cubrir una brecha de más de 40,000 barriles. De más de 30,000 barriles. 500, sí, yo estoy mal. 532,000 es la que estamos, ¿sí? 532 versus 565. Entonces ahí estamos con una brecha de alrededor de unos 33,000 barriles diarios. Que se esperaría sea cubierto con una mayor producción del ITT, dígase con el inicio de la producción en Ispingo, porque ya se produce desde hace unos 2 años en el campo Tiputini. Comenzamos este año con Tambococha y ahora corresponde Ispingo. Solo que en Ispingo hay algunas restricciones dadas por la propia Asamblea cuando calificó de interés nacional la explotación del ITT, porque se restringe la explotación en Ispingo debido a que una parte de las reservas de ese campo están en una zona que no está permitida la explotación. Sí, una zona en donde está toda la parte intangible, tanto Así de es. la biodiversidad como de aborígenes no contactados y todo aquello que encierra el ITT. Bien, entonces la producción ahí no puede ser de todas las reservas y con toda la intensidad que se esperaría. Adicionalmente a eso, recién en esta semana creo que se está otorgando la licencia ambiental correspondiente. Y entonces uno se pregunta cómo es posible que se haya demorado tanto
en expedirse esta licencia ambiental. Es para la explotación de Ispingo. En Ispingo. ¿Y qué ocurre con todas las otras rondas que vemos de campos marginales, de una serie de elementos que el gobierno hace llamados a través del Ministerio de Hidrocarburos? Vamos a ir allá. Permítame concluir la parte del ITT. La parte del ITT, el problema, y que le veo como una restricción seria para este año, es el hecho de que el coste de agua está muy alto. Es decir, la cantidad de agua que está viniendo con la explotación del petróleo. Eso significa que yo perforo y saco más agua que petróleo. Es el claro, corte de agua. Sale, para quienes no sabemos nada de... Sale un fluido, ¿no? Ese fluido está compuesto básicamente por 3 elementos: petróleo, agua y gas, con algunos minerales que vienen incluidos. Entonces, en crudos pesados, especialmente la cantidad que viene conjuntamente con el petróleo, la cantidad de agua es siempre mayor. Y peor aún, si usted va forzando la explotación del petróleo, va extrayendo el petróleo con bombas demasiado potentes. Es decir, ejerce una succión. Sí, mientras más fuerza es la extracción, por decir así, el bombeo, más agua sale. Mayor posibilidad de agua. Este rato estamos sobre el 85% de agua. Es decir, que de cada 1000 barriles que salen de fluido, 850 son de agua y 150 son de petróleo. ¿Y qué hacemos con esa agua? ¿Dónde se le reinyecta? Porque viene contaminada, me imagino. Perfecto. Que es agua pura. Esa agua hay que tratarla, porque evidentemente se contamina con todos los químicos que se utilizan para la producción, para la extracción. Esa agua hay que tratarla y luego reinyectarla al subsuelo. Pero eso tiene un costo y eso involucra una infraestructura mayor. ¿Sí? Entonces, yo creo que existe, primero debería la limitante técnica para una explotación adecuada va a determinar que la meta de producción prevista no se cumpla, a no ser que se pretenda, sacrificando, ¿no es cierto?, una explotación racional, se pretenda una mayor producción para satisfacer necesidades fiscales, o sea, para y poniendo en serios riesgos. En 4 años tenemos que producir tanto, pero hay que preguntar de dónde vamos a producir. Usted dice, hay problemas. Claudia, lo cuatrianual yo le decía solamente para dentro de ese marco fijar la meta de 2019, porque yo lo que estoy señalando es la meta de 2019. Los 565,000 barriles son para 2019, ¿sí? Entonces, aquí es o produzco más con riesgo de colapsar, pero estoy forzando la explotación con riesgo de colapsar pozos, de colapsar yacimientos, ¿sí?, versus una explotación más técnica, más racional, pero que significa menor volumen. Y entonces yo creo que esa debe ser la decisión, una decisión política seria y responsable. A corto plazo, pero más duración de un pozo a largo plazo. Conclusión, vamos a recibir más recursos si tengo una explotación racional. Y mayor seguridad de una explotación homogénea durante algún tiempo. Porque caso contrario estamos poniendo en riesgo la explotación de todo el yacimiento. Y eso es grave. Y el gobierno es consciente de este tema, el ministro Carlos Pérez, el equipo de él, es consciente de la problemática que entraña generar o acelerar la producción que puede causar un daño del yacimiento. Yo creo que no hay mucha conciencia, les soy honesto. Creo que hay una lógica. Mire, las lógicas son diferentes cuando se trata de una empresa privada y de una empresa pública. La empresa privada trata rápidamente de recuperar su inversión, de obtener el retorno de su inversión lo más rápido que pueda. El Estado, el sector público no puede actuar bajo esa lógica. Además precautela los recursos del Estado a largo plazo, no es que hoy gana y mañana no pasa nada. Tanto más que existe un principio constitucional como es el de la explotación con responsabilidad intergeneracional, que ese es clave, es fundamental. Entonces eso implica que o los recursos naturales, digamos el petróleo, se lo va explotando con miras a mantener hacia las futuras generaciones algo de ello, o lo que produzca una explotación rápida de esos recursos, tengo que invertir y guardar. Deba ser, ¿no es cierto?, guardado, ahorrado, constituyendo un fondo, por ejemplo,
un fondo soberano. Pero lamentablemente en el Ecuador eso no lo tenemos. Pero yo creo que esa es una de las opciones, una de las alternativas, una de las estrategias que deberíamos como sociedad presionar. Cuando usted habla de llegar a 565.000 barriles diarios del campo... De todos los campos. De todos los campos. Empresas públicas pero de y privadas. específico de Ispingo, ¿cuánto debería explotarse? ¿Cuál sería lo racional esperado con una explotación cuidadosa, evitando que colapse un yacimiento? A ver, este momento están en alrededor, he visto, aunque con algún atraso en la información en la página web del ministerio correspondiente, ITT está con algo más de 70.000 barriles diarios. Alguien habló de un tope, de un pico de 200.000 barriles diarios. Luego fueron un poco más moderados y hablaron de 150.000 barriles diarios. Asumiendo que fueran 150.000 barriles diarios, entonces estamos pensando que faltan todavía 80.000 barriles diarios que deberían darse por una mayor producción de Tambococha, que ya está, y por la incorporación de Ispingo. Y le digo Ispingo con esta restricción que existe en el orden legal. En el orden cuidadoso y todo lo demás. Sí, ahora, eso no es factible determinar así muy teóricamente. Hay que ver el comportamiento real de los campos, de los yacimientos, y eso lo hace exclusivamente cuando perfora y usted va midiendo y va sabe viendo, cuánta agua, así es, va viendo todas las condiciones, así es. Este rato sería irresponsable de mi parte aventurar. Lo importante es hacerlo de manera cuidadosa y garantizar que el yacimiento tenga larga vida, se precautere el tema ambiental, ecológico, todo lo que podemos hablar, y que sea hecho con mucho cuidado. Decíamos las otras rondas que se han dado, rondas petroleras, ¿funcionan, no funcionan? ¿Qué ocurre con eso? Mire, en este momento están en una denominada intracampos. Para quienes no somos del área, ¿qué es un intracampo? Mire, son nombres que se van inventando. Antes esos eran unos campos marginales que se llamaban por el poco volumen de producción que tenían. Pero estos intracampos son unos pequeños campos que están ubicados entre campos ya en producción. Entonces lo que está entre un campo y otro campo es intracampos, o está cercano a uno de estos campos, ¿sí? Entonces estos campos pequeños que se ha hecho una licitación y se ha anunciado hace unos días con bombos y platillos que ya hay unas ofertas que han sido seleccionadas en primer lugar, o se ha establecido una prelación de las ofertas y entran recién en una fase de negociación. Es decir, que estos contratos, en el mejor de los casos, entiendo que estarán concluyendo a fin de año. Es decir, que para este año esa producción no va a ser factible. Adicionalmente, además que gana la oferta, pero tiene que ver el proceso de licencia ambiental, de producción, todos de los procesos y todo. Todos. O sea, y eso demora bastante tiempo. Este año imposible. Pero, aún para el próximo año, el tope, se ha dicho por parte de los entendidos y en las explicaciones de la información oficial consta que estaríamos hablando de unos 18 a 19.000 barriles diarios. O sea, no es tampoco la gran... Sí, pero si vamos sumando 18, 19 más los otros, llegamos al cupo que nos hemos planteado. Podríamos llegar. Pasito a pasito. Podríamos llegar. Pero no sabemos para cuándo tampoco. Lo que sucede es que los otros campos a su vez van declinando. Existe una tasa de declinación normal, natural. Entonces, mientras usted va descubriendo por acá, lo otro va declinando. O al revés, mientras van declinando, hay que ir haciendo nuevos descubrimientos o aplicando nuevas técnicas. ¿Y qué deberíamos hacer para hacer otras áreas de exploración y auscultar si efectivamente tenemos más recursos hidrocarburíferos o no? Porque hay muchas historias o muchas leyendas, no sé cómo decirlo, fundamentalmente en el área amazónica. A ver, yo voy a ser reiterativo en esto. Yo creo que lo primero, lo fundamental es partir de un plan. Y ese plan no lo veo en ninguna parte. No existe un plan energético, no existe un plan hidrocarburífero que esté vinculado a una visión de largo plazo para el desarrollo del país, porque estos son elementos, ¿no es cierto?, que soportan o que deben soportar el desarrollo del país. Entonces, un poco aquí estamos con palo de ciego viendo dónde... Y un plan que vaya más allá de cualquier gobierno, es decir, política de Estado a largo plazo. Estamos hablando de aquí al 2030. ¿Qué va a ser del Ecuador en el 2030 en materia energética? ¿Qué tipo de energía debemos estar
Ahora, generando, ¿usted produciendo. cree, doctor Calero, que ya muchas cosas se han transparentado? Porque si uno piensa en la década pasada y piensa en las inversiones en centrales hidroeléctricas, en generación de energía, se inauguraron muchas, se habló muchísimo, pero cuando vemos resultados no son tan loables o tan buenos como los que se pensaba. ¿Cómo lograr que esto se consolide y efectivamente tener el resultado? ¿Cuánta energía estamos produciendo en el área hidroeléctrica como ejemplo? Pero también las proyecciones en todo lo que tiene que ver con el campo energético. Uno puede pensar en energía eólica, energía solar, el tema de los volcanes, geotérmica, además del tema hidrocarburífero. Pero claro, sí, existen varias fuentes y entonces ahí yo de nuevo... Y Ecuador tiene todas. A ver, yo voy, la principal estrategia desde mi punto de vista es el consenso, un consenso nacional, en el que intervengan todos los sectores, todos los sectores sociales, los sectores políticos, académicos, laborales, profesionales, todo el Ecuador debería estar representado para un acuerdo por la energía. Mire usted, existe yo diría, un campanazo. El ser humano además cada vez consume más energía. Mire, un campanazo, la consulta popular que acaba de realizarse en la provincia de Azuay, respecto de la explotación minera. ¿Sí? Es un campanazo. Y si los políticos no pueden escuchar ese campanazo, estamos complicados, estamos mal. Pero, ¿cómo hacer cómo garantizar explotaciones racionales con cuidado ambiental? No podemos estar sentados en el oro, no podemos. Además es muy grave cuando ya un yacimiento se detecta que genere explotación artesanal indiscriminada con mayor riesgo de contaminación. O sea, son campanazos importantes, pero ¿cómo lograr planificar y hacer que la población acepte en un momento dado explotación a gran escala, porque es la que menos contamina, nos gusta o no nos gusta? Yo no estoy en contra de la explotación a gran escala, al revés, pero digo todos los elementos necesarios para que esa explotación... Y la ganancia también del prefecto en Azuay, el Yacu o Carlos Pérez. Que es una persona, ¿no es cierto?, un estandarte, un porte estandarte de la posición anti-extractivista. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que no se ha hecho, conversar y concertar con todos estos sectores. Inclusive incorporarlos a los procesos en calidad de veedores. Porque yo decía, no puede existir mejor veedor que ellos, que señalen. Y si se establecen estándares muy rígidos, altos estándares internacionales para la explotación, sea en lo minero, sea en lo petrolero, en cualquier actividad de este tipo, se establecen estándares muy altos, rígidos, en la parte ambiental, medioambiental, pues veedurías que estén conformadas por todas estas organizaciones. Y también grupos internacionales. Uno mira, claro, el mundo necesita energía, el mundo consume energía segundo a segundo. Uno puede hablar hasta de fracciones de tiempo menores a segundo. Así es. ¿Cómo lograr consensos, acuerdos y cuidar también el tema ambiental? Mire, yo ahí creo yo recién que son necesarias, que es necesaria la presencia de organismos internacionales para que sean ellos los que comanden estos procesos de concertación, de conciliación. Y volvemos al inicio de la entrevista. ¿Algo tiene que ver el Fondo Monetario con las nuevas líneas de crédito que nos está dando? ¿Puede exigir o puede, dentro de la carta de intención, pedir cuidado ambiental, pero al mismo tiempo exigir que exista mayor cantidad de recursos en el país? Sí, yo lo que he visto es que el Fondo Monetario, en la carta que se ha publicado, entiendo un extracto, lo que consta es una racionalización en el tema subsidios. O sea, si bien dicen que hay que enfocar para los más necesitados, etcétera, etcétera, pero el golpe va definitivamente porque hay que focalizar los subsidios. O subsidios diferenciados. De lo cual también soy partidario, porque no es posible, Claudia, que estemos subsidiando con generación térmica, consumiéndonos diésel que somos deficitarios e importamos, por ejemplo, para sectores productivos, camaroneros, bananeros. El ejemplo del cilindro de gas, cada persona debe pagar de acuerdo a sus ingresos. Sí. Pero mire, en lo otro, en el sector productivo, ¿por qué? Porque inclusive ahí es cuando digo, entonces entra a funcionar un esquema nacional, un esquema lógico, de reemplazar, de sustituir. Y si es que es necesario, por ejemplo, liberar impuestos, tasas, todo lo que usted crea para paneles solares, hay que hacerlo. ¿Para qué?
Pero no es cambiar un subsidio por otro subsidio. No, pero es que solamente fue la adquisición, fue una, y está focalizado. Y eso es correcto para sustituir uno por otro. ¿Cuál es más conveniente para nosotros? Yo creo que liberar la importación, la fabricación, lo que fuere por ponerle el tema de paneles solares. Claro, hemos hablado de geotérmica, hemos hablado de un montón de cosas. Acaban de declarar un parque geotérmico, toda la zona de Imbabura, al norte del país, por la UNESCO. Pero mire, todos esos son hechos aislados. Lo que yo estoy proponiendo es un hecho aislado. Todo eso debería estar dentro de un plan. Y todo esto. Cualquier candidato, gobierno a futuro, sepa que el plan existe y hay que respetar. Pero así de simple. Por eso la necesidad imprescindible, imperiosa, de que en este concierto, que en este acuerdo participen todos los sectores políticos, los sectores productivos, laborales, estudiantiles, académicos, todos. ¿Para qué? Cuando sean gobierno, cuando sean oposición, sepan que hay un acuerdo que debemos respetarlo por el país. Totalmente de acuerdo. Queremos agradecer al doctor Luis Calero. Como hemos hablado sobre temas más reales que el país debe enfrentarlos diariamente, la parte energética, la parte hidrocarburífera. Él es muy claro al hablar de que se debe trabajar en un gran acuerdo nacional con planificación, saber qué pasa y hacia dónde queremos proyectarnos en el tema energético, porque de eso depende el futuro. Un acuerdo en donde todos participen, lleguen a consensos, lleguen a diálogos importantes con veedores internacionales de ser necesario, para saber qué futuro queremos como país, tanto en el área hidrocarburífera, minera o energética, elementos fundamentales para el desarrollo del día a día de un país, de una nación y de todos nosotros. Así es que muchísimas gracias al doctor Luis Calero. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Les esperamos en una semana más. Cualquier comentario y sugerencia a través de las redes sociales de Telesucesos o de Claudia Arteaga S. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.